la Cumbre de las Américas, que comenzó ayer en realidad con reuniones bilaterales de terceras líneas diplomáticas. Sí, la cumbre en cuanto a los presidentes se comienza mañana. Sí, la cumbre se extiende del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, pero los presidentes, porque no va a haber ninguna presidenta en este caso, van a formar parte mañana de las reuniones bilaterales o regionales que se plantean. Bueno, es una cumbre bastante discutida, porque al hacerse en Estados Unidos como anfitrión no invita a Honduras, Cuba y Venezuela, por sostener que no hacen caso omiso de la Carta Democrática, digamos, del primer inciso de la Carta Democrática, que tiene que ver con la contemplación de los derechos humanos, y que, según Estados Unidos, esos tres países no respetan los derechos humanos. Hubo una persecución, hay informes en ONU, por ejemplo de Venezuela, que lo hizo encabezándolo Michelle Bachelet, a esos informes respecto de los derechos humanos en Venezuela. Cuba, obviamente, para la democracia liberal no es democracia, no la acepta como un país democrático. Y en el caso de Honduras también hubo persecuciones y hubo una forma de deslegitimar las elecciones a través de la persecución de opositores y el encarcelamiento. Pero eso no quita la libre soberanía. Y en el caso de otras reuniones que ha habido, digo, nosotros la más recordada de las cumbres de las Américas fue la de 2005. No sé si ustedes la recuerdan, la han leído, la han visto los videos. Es cuando se discute la firma del ALCA, del Tratado de Libre Comercio de las Américas, con Estados Unidos a la cabeza, en el que George Bush, hijo, George W., viaja a Mar del Plata, lo recibe Néstor Kirchner como anfitrión. Obviamente todos los países de América estaban invitados, incluso España. A España también, como madre de la patria, se le invita a la Cumbre de las Américas. Y en esa ocasión, en 2005, es cuando se hace la contracumbre en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, en la cual participa Hugo Chávez de esa contracumbre, y de la cumbre también, es donde se le dice no al ALCA por parte de los países del Cono Sur, ¿sí? No al Tratado de Libre Comercio. Así que tienen una relevancia. No todas las cumbres de las Américas han sido tan relevantes como la de 2005, claramente. Muchas veces imaginamos que son cuestiones diplomáticas, como, no sé, la cumbre sobre el cambio climático, que van todos en avión y vuelven todos en avión y no tiene como demasiado sentido. Sí, tiene eso. En el caso, bueno, lo que se espera de esta cumbre, a ver, lo más relevante de la cumbre fue la discusión de que, por ejemplo, hoy AMLO no está. AMLO es Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que es tan largo, es como María Viviana Bioblement. Entonces, MBB y AMLO. Chao. Perdón. Pero... Perdón por ser tan autorreferencial. Claro. Perdón por creérmelo así. No, entonces, una de las cuestiones más relevantes es que Andrés Manuel López Obrador, Lucho Arce, Xiomara Castro, que es la presidenta de Honduras, y 15 países componentes del CARICOM, ¿sí? del Tratado de Comercio del Caribe, no van a participar de la cumbre. Y en este caso va a ir Alberto Fernández como representante de CELAC. ¿Sí? No va solo en representación de Argentina, sino que va como representante regional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que es... A ver, no es que se le manda a decir porque le dicen, sino que el acuerdo es, bueno, va a ir uno que hoy es presidente pro tempore, que la Argentina hoy es presidente pro tempore de CELAC, ¿sí? Que es un organismo regional, político y económico. Pro tempore es por un tiempo. Ah, ¿me imaginé? Por un tiempo. Porque son anuales las presidencias, claro, para que sea más ecuánime, claro, y todos y todas las presidentas de los países puedan acceder a esa presidencia.
y no haya una concentración del poder que implique que solo se vean los intereses de, por ejemplo, Brasil o Argentina o, digo, los países más grandes, componentes de, por ejemplo, en este caso, CELAC, ¿sí? A lo que va Alberto Fernández, entre otras cuestiones, tiene que ver con llevar la voz de estos países que no han sido invitados o que se han resistido a ir en tanto no se respeta la soberanía de los países que no han sido invitados. Países como Colombia, si no me equivoco, o... No, Colombia sí. Venezuela, Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Sí? Pero digo, hay algunos que no fueron. No fueron por elección propia. Bueno, en el caso de la calle Pou, que es el presidente de Uruguay, no fue porque le dio COVID. Claro. Pero está recontraalineado con Estados Unidos. Sí. Claro, Jair Bolsonaro va por decisión propia. Igualmente no tiene la mejor relación con Biden como la tenía con Trump. Claramente, por una cuestión ideológica. Sí, es mucho más cercano a Trump. Así que bueno, dura desde hoy. Desde hoy hasta el viernes. Hasta el viernes 10. Sí. ¿Podrán salir novedades de eso interesantes? Bueno, lo que sí va a tratar, obviamente va a haber una cuestión de manifestación respecto de la guerra Rusia y Ucrania, ¿sí? Y las posibilidades, se va a tratar la parte de producción agropecuaria y demás. Digo, no dejemos de pensar que en su mayoría somos países productores de materias primas para los centros de poder o los centros económicos, que se traducen en centros de poder. Y se va a tratar esta cuestión de la hambruna mundial y cómo intervenir en eso desde América, ¿sí? Que tiene que ver con esto de la guerra, ¿no? Claramente. Y después, bueno, también tener en cuenta que la OEA fue, entre otras, la OEA es la que convoca, siempre poniendo un país anfitrión, Organización de Estados Americanos. La OEA fue, entre otras, parte del golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia. Digo, también hay que pensar desde dónde se convoca, porque hay otros organismos, digamos, OEA incorpora... una vez más OEA es una canción. OEA. Bueno. OEA. Hoy estamos dispersos. Soy Sabalera. ¿Sos Sabalera? Soy Sabalera. Bueno, volvemos. Pero más allá de mi sabalerismo. Quiero hablar un poco de mi sabalerismo. Pues yo quiero hablar de la cancha de Colón cuando se inunda y se llena de sábalos. Bien, por eso nací Sabalera. Bien. A ver, la OEA es el organismo que aúna a todos los países de América desde Canadá a Argentina, ¿sí? Todos. Y España. Después tenemos bloques regionales como CELAC, como UNASUR, ¿sí? Que sean organismos internacionales que se han ido construyendo teniendo en cuenta las necesidades de cada región. De cada región o de cada país, o de necesidades políticas de enfrentamiento, de posicionamiento ante determinadas cuestiones, ¿sí? Así que, y el otro que sí va a ir es Boric, a mostrar sus anteojos para Bernardita. Rojos. Bien. Sí, sus anteojos rojos para Bernardita.